En este vídeo vamos a realizar un ejemplo de problema de optimización. Una vez que hagamos este ejemplo, todos los demás ejemplos se hacen siguiendo pues, la misma metodología y tienen la misma estructura. Entonces, este ejemplo dice lo siguiente. Dice, se quieren construir botes de enlatar de forma cilíndrica con 10 litros de capacidad. Entonces, lo que nos pide es que calcula sus dimensiones si se desea que el gasto de material sea mínimo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que nos dice el problema. Dice que se quieren construir botes, ¿vale? De forma cilíndrica. Entonces, ya podemos dibujar, para hacernos una idea, un cilindro y cómo serían esos botes, ¿vale? Los cuales, vale, pues esto sería el radio, esta sería la altura y esto que hemos puesto aquí sería el radio de la base del cilindro, radio. ¿Vale? Construir botes tal. Ahora nos dice con 10 litros de capacidad. Importante. Entonces, 10 litros de capacidad. Es decir, ese va a ser el volumen, ¿no? Y luego nos dice que calculemos sus dimensiones. Calcula sus dimensiones para que el gasto de material sea mínimo. Entonces, las dimensiones que tenemos que calcular para que el gasto de material para hacer un cilindro va a ser el área. Entonces, lo que nos pide calcular es el área. ¿Y cuál es la restricción? Siempre tenemos que identificar una restricción. ¿La restricción cuál es? Algo que nos restringe el problema es que el volumen son esos 10 litros de capacidad. Esa es la restricción que nos da el problema. Es decir, tenemos que construir los botes de enlatar de una forma cilíndrica y tenemos que minimizar el área, minimizar el gasto, es decir, minimizar esa área, para tener, pero siempre tener esos 10 litros de capacidad. Esos 10 litros, esa restricción, siempre la tenemos que tener. Una vez identificada esa restricción, ahora tenemos que ver lo que nos pide calcular el problema. Entonces, el problema nos pide calcular un área. ¿Vale? Entonces nos pide minimizar, minimizar el área. La fórmula del área de un cilindro, el área dependiendo del radio y la altura del cilindro, es 2pi por el radio al cuadrado más 2pi por el radio por la altura, ¿vale? Esto sería la superficie de las dos bases y esto sería la superficie del lateral del cilindro. La restricción, que hemos dicho que era el volumen, que era 10 litros, sabemos que esos 10 litros son 10 decímetros cúbicos, los ponemos como decímetros cúbicos. Y también necesitamos una fórmula para esa restricción, ¿vale? Para igualar esos 10 litros. Entonces, el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Y eso lo igualamos a los 10 litros, ¿vale? Y la fórmula del área, que ya la tenemos aquí, que es la que tenemos que minimizar. El siguiente paso que tenemos que realizar es despejar de la restricción una variable.
En este caso vamos a despejar la variable h, ¿vale? Entonces despejamos la variable h y la variable h, el 10 se quedaría ahí, pasaría el pi y la r cuadrado dividiendo y se quedaría de esa manera. Esa sería la variable h una vez despejada de la restricción. Ahora hacemos lo siguiente. Esa variable h que acabamos de despejar, sustituimos esa variable en la fórmula del área que tenemos que minimizar. Del área que tenemos que minimizar. De la siguiente forma. Donde pone área que depende de r y de h, donde esté la h ponemos esa fórmula. Entonces nos quedaría 2pi por el r al cuadrado más 2pi por r, y ahora metemos la fórmula de la h por 10 partido de pi r al cuadrado. Y ahora vemos que aquí tenemos un pi y otro pi que se pueden ir, y tenemos una r, ¿vale?, que se va con la de abajo también, con el cuadrado, ¿vale? Por lo que el resultado quedaría de la siguiente manera. Una vez sustituida la h, quedaría el siguiente resultado. 2pi por r al cuadrado más 2 por 10, que quedaría 20, partido de la r que nos quedaba abajo. Ahora el siguiente paso, ¿vale?, es hacemos la derivada de esa función. Entonces sería a' de r y h, que es la derivada, sería derivar respecto de r, ¿vale?, que es la variable que tenemos. El 2 que acompaña aquí a la r, que está en el exponente, pasaría multiplicando delante. 2 por 2 sería 4 pi r, y luego esto sería, como tenemos una fracción, el 20 quedaría arriba, y podemos pasar la r arriba como r elevado a menos 1, que sería 20 por r elevado a menos 1. Sería esto. Esto equivaldría a esto. Su derivada, ¿vale?, lo vamos a poner de otra forma para no confundir. Vale, esto equivale, como la r está abajo elevada a 1, la podemos subir arriba como r elevado a menos 1. Y ahora hacer la derivada de eso. Pasaría el menos 1 multiplicando delante, menos 1 multiplicando delante por el 20, y a la r siempre le restamos 1, ¿no? Entonces menos 1 se queda menos 2. Y esto queda de la siguiente forma. 4pi por r más, bueno, quedaría como menos, más por menos, menos 20 por r elevado a menos 2. Ese 20 elevado a menos 2 lo podemos poner como 20 partido de r elevado a 2. ¿Vale? Por lo que el resultado final sería 4pi por r menos 20 partido de r elevado a 2. ¿Vale? Y esto es la derivada de la función del área, la que nos pide minimizar. Esa sería la derivada. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es igualar esa derivada a 0. Igualamos derivada a 0, es decir, a' de RH la igualamos a 0. Es decir, lo que hacemos es 4pi r menos 20 partido de r al cuadrado lo igualamos a 0. ¿Vale? Y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que despejar la r. 4pi r es igual, esto lo pasamos sumando para acá, a 20 partido de r al cuadrado. Ahora, esta r va a pasar multiplicando al otro lado. Quedaría 4pi por r al cubo es igual a 20. Y despejamos aquí, r al cubo es igual a menos 20 partido de 4pi. Por lo que r sería la raíz cúbica
de 5, que es de dividir 20 entre 4, partido de pi. Ese es el resultado de R. ¿Vale? Por lo que ya tendríamos la R, que es una de las dimensiones del cilindro que queríamos calcular, una de las dimensiones del área. Tenemos que calcular el radio y tenemos que calcular la altura para poder calcular ese área. ¿Vale? Una vez que tenemos la R, ya podemos calcular H, porque sabemos de anteriormente que H es igual, lo tenemos aquí, es igual a 10 partido de pi por R al cuadrado. Por lo que vamos a sustituir. H es igual a 10 partido de pi por R al cuadrado. Y la R que le acabamos de calcular era la raíz cúbica de 5 partido de pi. Por lo que, a ver, aquí 5 partido de pi. Por lo que sustituimos R. Y ya tenemos las dos dimensiones, R que ya le hemos calculado y H que es la que vamos a calcular sustituyendo la R. Por tanto, H quedaría como 10 partido de pi por la raíz cúbica de 5 partido de pi y eso a su vez elevado al cuadrado, porque la R, como vemos aquí, está elevada al cuadrado. Y eso, simplificándolo un poco, podríamos meter el cuadrado dentro y se quedaría como pi por la raíz cúbica de 25 partido de pi al cuadrado. ¿Vale? Y ese sería el resultado de H, que si lo calculáramos sustituyendo el número pi nos daba un número. ¿Vale? Por lo que aquí tenemos R y aquí tenemos H. Ya tendríamos el resultado porque ya el área depende de R y de H y era 2pi por R al cuadrado más 2pi RH, por lo que ya tenemos las dimensiones para minimizar el área, que eran la H y la R, que son las que están dentro de la fórmula, las variables que no conocíamos. Pero ahora tenemos que comprobar que hemos minimizado el área, es decir, tenemos que comprobar que es un mínimo. Pues ahora comprobamos que es un mínimo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos que hacer una derivada segunda. Es decir, volver a derivar la derivada primera. La derivada primera que teníamos, bueno, que solo depende, le hemos puesto de R y de H, pero solo dependería de R, nos daba, que la hemos hecho anteriormente, 4pi por R menos 20 partido de R al cuadrado. Por lo que tenemos que derivar eso. Derivada segunda de R. De lo primero sería 4pi y de lo segundo, haciéndolo de la misma manera que antes, que esto sería 20 por R elevado a menos 2, el menos 2 pasaría adelante, menos, y pondríamos el menos 2 que pasaría adelante, por 20 por R elevado a menos 2 menos 1, que sería R elevado a menos 3. Y esto quedaría como 4pi más, si multiplicamos menos 2 por 20 da menos 40, con el menos se va, más 40 partido de R elevado a 3. Ese R elevado a menos 3, vamos a escribir mejor la R, pasaría debajo como R elevado a 3. Por lo que este sería el resultado de la segunda derivada. ¿Vale? Y ahora decimos, ¿cómo comprobamos si es un máximo o un mínimo? Si le hemos minimizado. Pues si la segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo. En este caso, la segunda derivada, que es esta, que es 4pi más 40 partido de R elevado a 3, por muy pequeño que sea R, siempre tenemos el 4pi sumando, por lo que esto va a ser mayor que 0. Por lo tanto, hemos comprobado que sí es un mínimo. Por lo que el ejercicio ya estaría terminado y estaría correcto.